¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Poder Ejecutivo decretó la esencialidad para la carga y descarga de combustible. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que los trabajadores que no acaten la medida pueden ser sustituidos. El presidente José Mujica y Cristina Fernández participan a esta hora de la inauguración del nuevo barco de buquebús. Los mandatarios se encuentran en Buenos Aires tras la decisión del gobierno uruguayo de autorizar a UPM y en medio de la posición del gobierno argentino de ir a La Haya para dirimir las controversias. Estudiantes del IPA decidieron ocupar el instituto hasta que se vote en el Parlamento los incisos de la rendición de cuentas para la educación. El índice medio de salarios aumentó un 0,63% en agosto, lo que representa un incremento del 8,96% en lo que va del año y un 11,7% en los últimos 12 meses. Juan Pablo II y Juan XXIII serán santos a partir del 27 de abril del año próximo. El anuncio lo hizo el Papa Francisco durante un acto celebrado hoy junto con los cardenales. En el espacio deportivo repasamos todos los goles de uruguayos por el mundo y en la entrevista el profesor Ricardo Piñeirúa dialoga con Aníbal de Oliveira, neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tras 4 días de conflicto y constatarse desabastecimiento en varias estaciones de servicio en todo el país, el gobierno decretó en la tarde de hoy la esencialidad. Sí, esto afecta al transporte de combustibles desde los puntos de distribución hacia los puntos de venta, afecta también la carga y descarga. El ministro de Trabajo explicó el alcance de la esencialidad. Comprende la distribución de combustibles a nivel nacional y todos los procedimientos que están vinculados a ella, ¿verdad? O sea, la carga, descarga, etcétera, de combustible en los camiones. La fundamentación de la medida es la que acabo de dar, ¿no? La existencia del convenio. Por tanto, deberán ser restablecidos en forma inmediata todos los servicios. Eduardo Brenta dijo que se tomó esta resolución porque las medidas gremiales adoptadas conducen al desabastecimiento de elementos esenciales para la vida, la salud y la seguridad. Esta resolución se toma a solicitud del directorio de ANCAP y del Ministerio de Industria y Energía y Minería, que es el ministerio a través del cual se vincula ANCAP con el Poder Ejecutivo. Obedece a que la prolongación de la medida en el tiempo efectivamente tiende a poner en riesgo los elementos que la Organización Internacional del Trabajo considera deben ser preservados, que son la salud y la seguridad del conjunto de la población. El secretario de Estado enfatizó que si los trabajadores no acatan la esencialidad, podrán ser sustituidos. La medida de esencialidad implica que el trabajador puede ser sustituido e inclusive los bienes pueden ser utilizados por el Estado, ¿no? Los camiones, concretamente, si no se produce el abastecimiento correspondiente. La resolución del gobierno se mantendrá hasta que se normalicen todos los servicios y mientras duren las medidas sindicales. Y a esta hora los transportistas de combustible realizan una asamblea en La Tablada para analizar los pasos a dar luego del decreto de esencialidad del presidente de la Unión de Transportistas de Combustibles, Óscar Benavides. Dijo que van a trabajar 8 horas pero no van a realizar horas extras. Este no es un problema con el gobierno, simplemente que nos vamos a regir por la ley. Acá hay una ley vigente, una ley de 8 horas, nuestro trabajo supera las 8 horas y veremos a ver cómo arreglan eso. En primera instancia, hacer la denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo, la DGI, de todas las empresas irregulares que están trabajando dentro del sector. Para el trabajador ya va a haber un aumento salarial, porque ya de hecho en el momento que empieza a cobrar aguinaldo que no lo cobraba, que empieza a cobrar salario vacacional que no lo cobraba, ya de por sí va a haber un aumento salarial, o sea que a nosotros no nos va a cambiar el decreto de esencialidad.
El presidente de la República, José Mujica, indicó hace minutos en Buenos Aires que ante una mayor cantidad de producción en relación a UPM es necesaria una mayor calidad ambiental. Siempre tiene que ser así, afirmó el mandatario. Somos un país que quiere cuidar el río más que nadie, tenemos que cuidar nuestra naturaleza y a la vez tenemos que vivir, dijo el presidente. Mujica participó esta tarde en Buenos Aires de la inauguración del espacio Uruguay en la sede del Banco República. Ahora el mandatario participa del bautismo del buque Francisco Papa junto a la presidenta argentina Cristina Fernández. Pero vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas, porque ayer la Cancillería Argentina advirtió a nuestro país que podría ir nuevamente a la Corte Internacional de la Haya en caso que Uruguay acepte el aumento de la producción pedido por la planta de UPM, por considerar que no se cumple con el Tratado del Río Uruguay. El comunicado de la Cancillería Argentina comienza recordando que en febrero de 2005 Uruguay aprobó la instalación de Botnia y fijó la capacidad de producción en 1 millón de toneladas anuales. Además, el gobierno argentino informó que Uruguay planteó en la CARU en marzo de 2012 una solicitud de aumento realizado por UPM. Al hacer esta presentación, Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de Argentina para decidir dicho cambio. El comunicado agrega que en tiempo y forma, Argentina hizo saber a Uruguay por intermedio de la CARU que la información recibida era incompleta de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay y se solicitó información adicional para poder expedirse. Argentina reiteró en 4 oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada, por lo tanto, aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que Argentina responda a la solicitud uruguaya, tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto. Estamos seguros que el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas. Recordamos que el presidente José Mujica afirmó el viernes su voluntad de concederle el aumento de producción a la empresa UPM en Fraiventos si esta mejora sus estándares medioambientales. La decisión la tengo tomada, no le voy a decir nada hasta que hable con la presidenta argentina, afirmó Mujica a la cadena estadounidense Bloomberg. Por su parte, el canciller Luis Almagro dijo que Uruguay seguirá adelante con su estrategia sobre la autorización de aumento de producción de la planta de UPM a pesar de la oposición argentina. Eso es una decisión interna de ellos que la habrán hecho pública porque tendrían sus razones. Para Uruguay esto obviamente no es un elemento que estaba en el proceso de decisión y no lo altera. O sea, el presidente tendrá que tomar las decisiones basadas en los parámetros que están en el deber ser de lo que es cumplir la normativa internacional de la que Uruguay está obligado y la normativa nacional de que Uruguay está obviamente más que comprometido a llevarla adelante. El canciller Luis Almagro evitó pronunciarse sobre la oportunidad del comunicado de la Cancillería Argentina. Si querían hacerlo ahora está bien, si querían hacerlo después de la reunión también, o sea, no nos altera nada el panorama y el cronograma que se ha trazado el presidente, ¿no? Porque ya es algo que excede a la propia Cancillería. Ampliar la producción de UPM, ¿es una decisión bilateral o unilateral del Uruguay? Puede ser. Pero ya en el momento que pasa por la CARU y entra en el mecanismo de consulta, como se hizo, ya dejó de ser. O sea, Argentina tuvo la oportunidad de hacer los planteos, de hacer las preguntas y de establecer las objeciones formales que estimaba conveniente. A todo esto, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se declaró en estado de alerta. Hoy viajaron a la capital argentina para protestar durante la inauguración del barco de buquebús. Ayer se concentraron en Arroyo Verde, el lugar donde se realizaba el corte del puente General San Martín. El informe es de Daniel Rojas. En esta oportunidad entregaron volantes a los automovilistas que cruzaron por el lugar. Están molestos con el anuncio del presidente uruguayo José Mujica a la cadena Bloomberg sobre la autorización a UPM para que aumente su producción en 200.000 toneladas. Bueno, ya no quedan dudas, ya el presidente Mujica públicamente y en varios medios, la agencia Bloomberg y demás, ha confirmado que le autoriza el aumento de la producción a Botnia. O sea, si nosotros planteamos, como el propio Mujica, que hay una alteración del ecosistema, que hay un aumento de la temperatura del agua, que hay un aumento de sustancias químicas contaminantes, como él dijo, de fósforo y demás,
O sea, consideramos que el aumento de producción es aumento de la contaminación. Este lunes se reunirán en Buenos Aires con el secretario de Medio Ambiente de la Nación y personal de Cancillería. Al caer la tarde, se manifestarán frente a Buquebús en momentos en que los presidentes Cristina Fernández y José Mujica asistan a la inauguración del barco Francisco Papa. Entienden que volver a cortar la ruta en Arroyo Verde no es algo lejano. Es muy probable, si no hay una lucecita en el camino que avisore la solución del conflicto o la disminución de la afectación, esto va a ir increciendo en la medida que las noticias son cada vez más en contra, ¿no? O sea, indudablemente. Desde Entre Ríos, con la cámara de Mariano Fagundes, Daniel Rojas, InfoTN1. La senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, consideró que Argentina está en su derecho de iniciar una demanda ante la Corte Internacional de La Haya, pero cuestionó la efectividad de la medida. La legisladora fue entrevistada esta mañana en InfoTN1. ¿Le preocupa al gobierno uruguayo que Argentina nuevamente vaya ante el Tribunal de La Haya? Tiene el derecho a hacerlo si quiere. Yo tengo mis dudas que el Tribunal de La Haya puede realmente ayudar en estos. Tuve la duda la otra vez. El fallo fue absolutamente neutral y creo que a La Haya no le cabía otra cosa que esa neutralidad. Y bueno, políticamente es sujeto. Ha ido también Nicaragua con Costa Rica o Nicaragua con Colombia. Es decir, esos tribunales finalmente son recursos últimos que utilizan los pueblos, pero no sé qué tanta efectividad tienen, sinceramente. Cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Puerto Madero, allí se realiza la inauguración del buque Francisco Papa. Vamos a ver la emisión de la televisión pública argentina. Ustedes saben que en Uruguay hay una intención de expandir la producción de esta pastera y es un tema de diálogo entre los dos países, porque también esto ha generado a su vez una protesta por parte de ambientalistas de Gualeguaychú, entre otros. Bueno, allí está el corte de cintas, entonces, la inauguración formal de ambos mandatarios. López Mena, bueno, el titular de la empresa Buquebús. Allí están entonces los detalles, las características de esta nueva embarcación que trasladará a pasajeros desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Montevideo y viceversa, claro está. Estará ya navegando formalmente a partir del 2 de octubre. Bueno, allí está, es parte de la entrada principal de esta nueva embarcación, el salón principal entonces, y luego la recorrida por parte de la mandataria, del presidente Pepe Mujica, por las instalaciones de este nuevo barco. Se hará, por supuesto, el tradicional corte de cintas por parte de los presidentes para dejar inaugurado este catamarán Francisco. También hubo una actividad por parte del presidente de Uruguay en la tarde de hoy en el Espacio Uruguay, que es la sede del Banco República en Buenos Aires, que fue concebido como un espacio de gestión para el comercio, además de permitir también promoción cultural y turística del vecino país. Allí Pepe Mujica dijo que es un río que nos dio el nombre y que tenemos que cuidar nuestra propia naturaleza, pero a su vez tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Recordemos que una de las declaraciones que hizo a propósito de la pastera Botnia Pepe Mujica tiene que ver con que si se logra esta expansión de producción, también debe aumentar el control ambiental sobre el río Uruguay. Bueno, más detalles de este barco, reiteramos, diseño de vanguardia, capacidad para transportar exactamente a 1000 pasajeros, 150 coches y además cuenta con una renovada tienda de compras. La superficie llega a los 99 metros. Fue construido sobre 2 quillas de aluminio impulsadas por potentes motores de gas líquido, lo que le posibilita justamente a este barco estar desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Montevideo en 2 horas y 12 minutos.
Veíamos allí en vivo y en directo a la presidenta argentina dialogando con el presidente de la República, José Mujica. Desconocemos, los colegas argentinos tampoco lo han señalado, si hubo un encuentro previo a este encuentro sobre este barco ubicado allí en el puerto de Buenos Aires. Vamos a volver más adelante, continúa ahora Andrea con otros temas. Sigue sin llegar a un acuerdo a los representantes de la Coordinadora de Supermercados perteneciente a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios FUESIS con las empresas luego que este lunes se reunieran en el Ministerio de Trabajo para tratar de destrabar el conflicto. Por ahora las partes no han podido llegar a una fórmula viable. El gremio continuará con las acciones y plantea para el día de mañana una movilización a las 3 de la tarde en las puertas de Punta Carreta Shopping. Recordamos que la coordinadora impidió el sábado el acceso de clientes a 5 locales. Esto ocurrió como parte de su reclamo de mayores avances en la negociación colectiva y un ajuste del 50% en el piso salarial. Los trabajadores realizaron un paro parcial durante esa jornada y se concentraron al mediodía en la explanada del hipermercado Yant, donde no permitieron el ingreso de clientes. Hicieron lo mismo en la cadena de Voto en Piriápolis y en la sucursal de Mercedes y Trinidad. El salario mínimo en el sector es de 10.478 pesos y el sindicato reclama que llegue a 15.000 mañana. Los trabajadores van a realizar otra movilización precisamente por este tema. Y estudiantes del Instituto de Profesores Artigas ocuparon hoy sus instalaciones. Lo hacen en procura de mayor presupuesto para la educación mientras se aprueba la rendición de cuentas en el Senado. El Instituto de Profesores está ocupado por sus estudiantes y sin actividad académica hasta que el Senado vote el capítulo destinado a la educación pública. Piden un aumento del 6% del PBI. Por un lado, el salario que ganan los profesores y los funcionarios, y otro, las condiciones edilicias de los liceos. Nosotros creemos que las condiciones edilicias no son las adecuadas para realizar el acto educativo. Además, hay otro asunto, la Universidad de la Educación, concebida en ley de 2008 y en proceso de creación real. Básicamente no incluyen lo que es para nosotros una reivindicación histórica y justa, que es la de la autonomía de cogobierno, la de nosotros los estudiantes, los futuros profesores, también los docentes acá del instituto, poder participar de las decisiones administrativas, las decisiones políticas que se toman en este nuevo ente autónomo. Los futuros profesores manifiestan su disconformidad con los dos proyectos en discusión, uno del oficialismo y otro del Partido Colorado. El Hospital de Paso de los Toros lleva adelante un plan de capacitación y actualización en el marco del plan de contingencias implementado por ACE. El informe es de Roberto Vasconcellos. El plan de contingencias comprendió acciones concretas relacionadas con la maternidad del centro y jornadas de capacitación y actualización para el equipo de salud e instituciones del medio. La primera fue reanimación, estabilización y traslado del recién nacido crítico. Que lo pusimos a la práctica rápidamente, porque también es de público conocimiento el evento que tuvimos después, de un periodo expulsivo de trillizos, y allí ya se notó la base sólida que siempre tuvo este hospital en la capacitación de sus recursos humanos, y se notó el aporte de frescura, podríamos decir, en cuanto a la actualización, para dar otra tranquilidad al equipo cuando trabaja. La segunda fue sobre tratamiento del politraumatizado grave, con la participación de médicos, enfermeros, bomberos, policías y usuarios de la salud. La jornada de capacitación incluye la recreación de siniestros de tránsito, lamentablemente hechos que ocurren muy seguido en esta zona de Ruta Nacional número 5. Se está tratando todo lo que sea el manejo del politraumatizado, del paciente grave, de los accidentes, de cómo sacar al paciente de los móviles, de los autos accidentados, hasta el traslado al hospital o el centro que corresponde. Las próximas jornadas de capacitación serán sobre reanimación cardiopulmonar de adultos e implementación de un plan desastre, teniendo en cuenta el eje de Ruta 5. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, Info TNU. La presidenta de ACE destacó la importancia que la institución otorga al primer nivel de atención en todo el país. Beatriz Silva sostuvo que en los últimos 2 años aumentaron un 20% la cantidad de cargos destinados al sector.
La región norte, conformada por Paysandú, Salto y Artigas, es el desafío que tiene ACE en atención al primer nivel. Que está dispersa y es la región que ACE tiene más porcentaje de usuarios dentro de la población general que habita. Estamos avanzando en la complementación de servicios con los otros prestadores. Hay convenios con el sector privado en distintos departamentos. O sea, ACE ha hecho en este último periodo un enorme esfuerzo presupuestal. Las unidades docentes asistenciales de medicina familiar son las que más se ha invertido en contratación de recursos humanos durante el periodo de ejecución del programa de fortalecimiento de recursos humanos en el sector salud. Silva indica que también se aumentó el número de horas de auxiliares de enfermería y licenciados. Se ha aumentado del 2010 hasta aquí más del 20% de la cantidad de cargos asignados al primer nivel. Eso es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que desde el 2008 hasta ahora nuestros usuarios se han mantenido. En esta rendición de cuentas, incluyeron artículos para mejorar la atención de salud rural en el primer nivel. 70.000 personas ya cobraron la devolución del FONASA. Según el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, en la primera semana se pagó más de 1.100 millones de pesos. En otro orden, el jerarca recordó que este mes se comienza a pagar el aumento de las pasividades mínimas. A partir de este mes, la jubilación mínima pasará a ser de 6.170 pesos. Habrá que seguir mejorando gradualmente a futuro, pero que si no hubiéramos hecho estos aumentos diferenciales estarían en 1.446 pesos o 2.208 pesos, producto solamente de los aumentos generales. Además, el jerarca anunció el aumento de la canasta de fin de año, que pasará de 900 a 1.100 pesos y de la cual se benefician 150.000 personas. Esto significa sin duda un esfuerzo importante en lo que significa canasta y aumento de pasividades mínimas. El Estado, la sociedad uruguaya, está invirtiendo 36 millones de dólares entre este año y el año próximo. El presidente del BPS destacó también que por quinto año consecutivo la institución no necesita asistencia financiera. 10 años atrás el BPS necesitaba 1.000 millones de dólares anuales, 1.400 millones de dólares anuales para subsistir, para poder pagar su presupuesto. Medido en términos de lo que produce el país, el Producto Bruto Interno, eran 4 puntos del Producto Bruto Interno, ni más ni menos. Hoy estamos en menos del 1%, 0,5, 0,6%, cuando el año que necesitamos algo, y hemos tenido incluso un par de años donde hemos tenido una situación incluso positiva. El Centro de Referencia especializado en enfermedades raras del Banco de Previsión Social mejora la calidad de vida de más de 30 niños por año al detectar malformaciones en el nacimiento. A través de su laboratorio de pesquisas, el BPS controla todos los nacimientos del país. Diariamente llegan gotas de sangre de todas las maternidades que son analizadas con el fin de prevenir enfermedades raras y malformaciones en los niños. Y eso nos permite, por ejemplo, en estos años, que niños que iban a tener importantes discapacidades como retardo mental, ceguera, enanismo, a través de la prevención rápida que se hace a las 40 horas de nacimiento, bueno, se pueda eso prevenir y tratar. Con estas pesquisas se logra detectar desde una fibrosis quística hasta la enfermedad que puede producir muerte súbita. Anualmente, más de 30 niños son diagnosticados con algún tipo de estas enfermedades. 20 de ellos serían portadores de un retardo mental severo si no se detectaran y trataran a tiempo. En otros casos se evita la muerte de los niños, como en la hiperplasia suprarrenal congénita que no se detecta tempranamente, o en la ENCAD. Y en otros casos, como la fibrosis quística, el detectarla tempranamente mejora mucho la calidad de vida de los niños al comenzarlos a tratar por un equipo multidisciplinario. La patología más frecuente es el hipotiroidismo congénito, presentándose en 1 de cada 2.300 niños. Gracias a Dios en nuestro país no se ven más casos de retardo mental por hipotiroidismo congénito. En otro orden, el presidente del BPS anunció que ya está dentro del presupuesto del organismo para el año 2014 la construcción de un CTI para el Hospital Canzani. Para especializarnos en lo que puede ser, por ejemplo, partos de complejidad, también integrados y prestando servicios a todo el sistema de salud, tanto lo que es las mutualistas como en la propia ACE.
El Instituto Nacional de Estadísticas publicó los datos del índice medio de salarios. El dato de agosto es de 0,63%, lo que genera una variación anual acumulada de 8,96% y en los últimos 12 meses de 11,70%. El sector privado aumentó más que el sector público y compartimos ahora la información económica desde que la inversión extranjera directa alcanzó los 1.570 millones de dólares en la primera mitad del año, lo que implica un crecimiento del 8,5% con respecto al igual periodo del año anterior. Vemos ahora la cotización de las principales monedas al cierre de la jornada. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Se mantuvo sin variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 21,75 y en la venta 22,30. El dólar interbancario billete subió a 22,06. No tuvo cambios el peso argentino, que continúa a 1,90, 2,90. Subió el real 8,95, 10,45 y sin variantes cerró el euro billete 29,20 en la compra, 30,30 en la venta. La unidad indexada al alza 2,6742. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. En Italia, la crisis política generada por una decisión del ex primer ministro Silvio Berlusconi generó incertidumbre en los mercados financieros de Europa en el día de hoy. El actual primer ministro Enrico Letta busca confirmar un nuevo gobierno para darle estabilidad al país. El primer ministro italiano, el socialdemócrata Enrico Letta, solicitará este miércoles la confianza del Parlamento para seguir gobernando, después de que el líder de la derecha, Silvio Berlusconi, desatara una crisis con la dimisión de los 5 ministros de su partido. Letta presentará en el Parlamento un programa económico y social para dar estabilidad a Italia, la tercera economía de la zona euro. La última jugada política de Berlusconi, quien podría perder su inmunidad parlamentaria en una votación en el Senado que lo inhabilitaría políticamente, sublevó no solo a los aliados de centroizquierda, sino también a una parte de su propio partido y a sus ministros, que se enteraron por teléfono que debían dimitir. Los 5 ministros manifestaron su desacuerdo con la línea intransigente decidida por Berlusconi y sus consejeros, los llamados halcones. Reina la incertidumbre, dijo el presidente de la República, Giorgio Napolitano, el único que tiene la autoridad para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, pero que pretende evitar esa situación. El problema político en Italia, sumado a las dificultades en Portugal, donde el gobierno de Pedro Passos Coelho sufrió una derrota electoral el domingo, han vuelto a generar nerviosismo en los principales indicadores bursátiles europeos. El presidente sirio Bashar al-Assad destacó que desmantelar su arsenal de armas químicas podría ser difícil, al tiempo que Naciones Unidas continúa desarrollando el plan internacional para neutralizarlas. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. Los inspectores de Naciones Unidas que se encontraban en Siria para investigar ataques con armas químicas dejaron el país tras analizar 7 posibles agresiones con esa clase de armamento, entre ellos el que tuvo lugar el 21 de agosto pasado, que estuvo a punto de generar una intervención militar de Estados Unidos. Su informe con respecto a ese ataque en particular dejó en claro que misiles lanzados contra suburbios de Damasco contenían gas sarín, pero los inspectores no responsabilizaron ni al gobierno ni a los rebeldes por el uso del agente nervioso. Otro equipo de expertos internacionales llegará al país para trabajar en el desmantelamiento y destrucción de las armas químicas sirias bajo el mandato de la ONU, tal como fue aceptado por el gobierno de Bashar al-Assad para evitar una intervención extranjera. Al-Assad se refirió en las últimas horas a las dificultades para concretar la tarea, ya que, según dijo, algunos de los lugares donde está parte del arsenal están en zonas en manos de los rebeldes. La Corte Suprema de Estados Unidos retomó este lunes su actividad ordinaria luego del receso del verano boreal y, entre otros temas, es probable que se pronuncie sobre la apelación del gobierno argentino contra un fallo a favor de varios fondos de inversión que consideró que Argentina violó el tratamiento igualitario a los acreedores. Según el fallo previo, el gobierno violó la cláusula de tratamiento igualitario entre los tenedores de bonos que aceptaron el canje de deuda y los que no lo hicieron. Entre ellos se encuentran los promotores del juicio, los fondos llamados buitre en Argentina.
Según los reportes, sea cual sea el fallo de la Suprema Corte, no tendría efectos inmediatos, ya que Argentina tiene otros recursos en trámite ante el máximo organismo de justicia del país norteamericano. Más de 50 personas murieron y decenas fueron heridas por la explosión de varios coches bomba el lunes en vecindarios mayoritariamente chiíes de Bagdad. El ataque más letal ocurrió en Sadr, donde un hombre estacionó un coche repleto de explosivos cerca de un lugar donde se habían reunido trabajadores. En total, 14 bombas explotaron en distintas partes de la capital iraquí en ataques aparentemente coordinados, y la responsabilidad apunta a milicianos suníes radicales que consideran a los chiíes como no creyentes y han redoblado su violencia sectaria. El Papa Francisco anunció que Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados el próximo 27 de abril, día en el que se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. El informe es de nuestro corresponsal, Pablo Monsalvo. Era un secreto a voces, pero al final el Papa Francisco escuchó el pedido de muchos de evitar el duro invierno europeo y elegir una fecha primaveral, el próximo año, para permitir que las masas colmen las inmediaciones del Vaticano durante la ceremonia. Juan Pablo II será canonizado el 27 de abril en el Día de la Divina Misericordia, una conmemoración instaurada por él mismo después de santificar a una monja polaca. Murió en vísperas de esa fecha y fue beatificado en ese mismo día en el 2011. Por todo, una marca en el calendario muy ligada a su persona. Esto prácticamente empezó con el santo súbito apenas murió Juan Pablo II y ya fue Benedicto XVI quien decidió y de hecho dio la orden de empezar a estudiar su caso cuanto antes, no esperar los 5 años pertinentes. Este sacerdote, que lo conoció en persona, dice que Juan Pablo II tenía el don de la sensibilidad. Juan Pablo II, a pesar de estar con mucha gente, de estar acostumbrado a estar con mucha gente, cuando tenías la capacidad, la posibilidad de acercarte a él, te hacía sentir la persona más importante del mundo, porque se involucraba contigo de tal forma que cualquier cosa que le comentaras, cualquier cosa que le dijeras, él la hacía suya. Papa de los superlativos, el que más viajó, el que más santos proclamó, llega al honor de los altares en un tiempo récord para ser fiel a su estilo. Aunque se insiste en que se siguieron todos los pasos que marca el reglamento, lo cierto es que se acortaron los plazos. Es una alegría, ¿no?, ver un papa al que hemos conocido vivo, al que hemos seguido, ahora ya subir a los altares. Algo que permite a los fieles que siguieron de cerca su pontificado ver consagrado en lo más alto de la Iglesia a una persona para muchos contemporáneos de alguna manera cercana. Me siento muy contento de haber conocido a un santo, haberlo tocado, haber hablado con él. Pero no todos festejaron con la noticia. La agrupación Nosotros Somos Iglesia, por ejemplo, se lamentó de que su voz no fue escuchada cuando se opusieron desde un comienzo del proceso, primero a la beatificación y ahora a la santificación de quien creen responsable de haber encubierto casos de sacerdotes pedófilos y de no haber modernizado al catolicismo, manteniéndolo entre las religiones más conservadoras y, según ellos, no actualizadas con los tiempos que corren. Pero más allá de las protestas, Juan Pablo II no llegará solo a santo. Será acompañado por el llamado Papa Bueno Juan XXIII. Y también aquí sonaron voces críticas. Dicen que la avasallante personalidad de Karol Wojtyła opacará la figura del otro papa que, según muchos especialistas, hizo también mucho por la Iglesia, por lo que se oponen a que la canonización sea conjunta. De esta manera sumarán solamente 3 los pontífices que hayan sido proclamados santos en los últimos 100 años. A la ceremonia solemne que ocurrirá justamente aquí, en esta Plaza de San Pedro, el próximo año, se espera que asistan cientos de miles de personas, sobre todo polacos y, por supuesto, muchísimos latinoamericanos. Desde la Ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Info TNU. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Se han originado un montón de noticias en este último rato del día lunes. Una de ellas es la continuidad del Japo Rodríguez en Peñarol. Ya todos sabemos lo que le pasó en la mañana del domingo. El accidente, viajaba alcoholizado, pero hoy se reunió la comisión directiva de Peñarol para resolver su continuidad. El Japo va a donar un mes de salario, además tendrá que pagar una multa económica y se va a romper el actual contrato para firmar uno nuevo, claro, con algunas condiciones, como por ejemplo comportamiento y también nivel de juego. Pero el Japo va a seguir en Peñarol. Lo que resta saber es cómo va a resolver la situación el Tornado Diego Alonso, si lo va a tener en cuenta para el plantel principal o lo mantendrá trabajando en tercera división. Otra de las situaciones que se va aclarando es la vuelta del fútbol uruguayo. En este momento está reunida la asamblea de la AFRAUS para terminar de aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo del pasado viernes. Si todo se arregla, si todo se aprueba, la sexta fecha se va a jugar con estos detalles y Nacional va a empezar el viernes.
Bien, va Nacional el viernes, 20:30, tome nota porque después se olvida, ¿vio? 20:30 Nacional con el Tanque en el Centenario. Sábado a las 3:30 de la tarde, Sudamérica con Cerro, Racing con Liverpool, y a las 5 de la tarde es Wanderers Peñarol en el Centenario. El domingo Rentistas con Fénix en el Méndez Piana, Danubio con Juventud en Jardines del Hipódromo, Defensor con Cerro Largo en el Francini y River Plate ante Miramar Misiones en el Saroldi. Recordamos, Nacional va 20:30 el viernes ante el Tanque Sisley. Pero para conocer más detalles de la vuelta del fútbol uruguayo, la vuelta del capítulo 6 de la apertura, vamos con el profe Piñerúa. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. El fin de semana estuvo marcado por la ausencia del fútbol, el conflicto que se dio, el paro resuelto por los trabajadores de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el personal de recaudación, los que le venden las entradas en los partidos, los boleteros que reciben sus entradas, motivó que el fin de semana no hubiera fútbol. Bueno, aparentemente hoy hay una reunión de los funcionarios que podrían estar levantando la medida y habría fútbol a partir del próximo viernes, pero bueno, esto todavía sigue negociándose, hay negociaciones con el personal de recaudación, hay negociaciones con los árbitros, hay una situación que, bueno, habitualmente se puede dar en este tipo de situaciones y vale la pena por lo menos enterarnos un poquito más de en qué estamos con este tema, ¿no? Así que estamos recibiendo a Aníbal de Oliveira, secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la AUF, uno de los 5 integrantes del comité ejecutivo, que tiene la responsabilidad de estar negociando en este momento y que además de estar negociando en este momento es el vocero, es el designado por sus compañeros para hablar del tema. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y bueno, aquí estamos para informar y aclarar algunas de las cuestiones que se han venido dando en los últimos días. ¿Por qué se dio este paro? Es decir, desde la perspectiva de la AUF, ¿cómo lo visualiza? El paro se da por entendemos nosotros, una errónea lectura de cómo se viene dando la negociación. Para la AUF teníamos el convencimiento de que la negociación venía marchando en buen ritmo, con una buena perspectiva de llegar a soluciones, y la contraparte, o sea, el gremio, entendió que no, que el conflicto se desata porque la AUF viene demorando en su respuesta, no tienen señales claras de que las soluciones que ellos pretenden están cerca, y se desata en una asamblea donde se plantea la situación como estaba dada, cuáles eran los avances que se habían dado, cuáles eran las situaciones que se habían planteado, y termina con una declaración de no de no participar en los torneos que se disputaron en el fin de semana pasado y convocar a una nueva asamblea para hoy lunes a efectos de ver si había o no avances en las propuestas realizadas. Como consecuencia de la medida esta, afortunadamente nosotros contamos en forma inmediata con el apoyo del Ministerio de Trabajo. Ya con el Ministerio del Interior veníamos trabajando, porque una de las cuestiones que estaban planteadas era el tema de la seguridad. La seguridad, entendían los funcionarios que estaban expuestos a determinadas situaciones, y realmente la seguridad no es un tema que dependa de la AUF, no es la AUF la que le debe brindar seguridad a los funcionarios. Entonces se había realizado una entrevista con Jorge Vázquez, encargado de la Comisión de Seguridad, donde se instrumentaron algunas medidas. Después había otro reclamo que estaba vinculado a las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, dígase por condiciones de trabajo, el lugar específico donde cumplen su tarea parte del personal. Boleterías y el lugar donde reciben las entradas. Exactamente. Nosotros ahí habíamos designado una comisión con la participación de algún presidente de los clubes para que recorrieran todos los escenarios, hicieran un relevamiento de cuál era la situación en que estaban los escenarios y cuáles eran los lugares donde se requería hacer obras. Esto llevó a que se diera y se les concediera un plazo a los clubes hasta el día de hoy para que cada uno hiciera las reparaciones. Si no las hicieran, ya la AUF había contratado una empresa que trabaja en el Complejo Celeste para que fuera a hacer las reparaciones que se habían acordado,
y después esto lo iba a descontar la AUF dentro de los gastos generales que se generan cada mes. Así estaba planteado, se da la situación de un reclamo particular que hacía referencia a la cantidad de porteros y funcionarios que debían trabajar en cada escenario. Aparentemente ese fue el detonante de la situación porque cuando se plantea en el Estadio Centenario debe haber X cantidad de funcionarios, en el Parque Central X cantidad de funcionarios, en el Francini también. Eso es consultado por nosotros con quien para nosotros es el funcionario de mayor experiencia en este tema, que es González, de la AU. Rubén González. Rubén González, que ha trabajado hace muchísimo tiempo en la parte de venta de entrada. Rubén mantiene una conversación con el gremio en la tarde, donde se toma la resolución en asamblea, y se entiende que es excesiva la cantidad de funcionarios que se solicita. En el fondo de esto está el temor a perder la fuente de trabajo, ¿tá? Un temor que nosotros lo entendemos, ¿tá? Pero que nunca estuvo en la intención de la AUF, ni del Ejecutivo ni de los clubes, dejar a los funcionarios sin trabajo. Sí debemos aceptar que es una tarea que tiende a cambiar. A desaparecer. La tecnología hace... La tecnología y otras cosas que también están vinculadas a esto, como el tema de seguridad. Acá se ha hablado un poco del tema Antel. El tema Antel está vinculado a un tema de seguridad que se está trabajando también con el Ministerio de Trabajo, y es identificar a las personas que van al estadio con el nombre, el número de documento en la entrada, ¿tá? Esa es una cosa que se viene trabajando, que en algún momento esperemos que se pueda poner en práctica y en funcionamiento, y que apunta a otras cosas. O sea, si nosotros vemos este problema aislado como un tema único, como un tema que es el problema del fútbol uruguayo, no es el problema del fútbol uruguayo. Está inmerso en una cantidad de causas que generan determinados problemas y que desembocaron en esta situación de conflicto que obviamente nosotros no lo queríamos, pero no depende solo de nosotros, ¿no? La asociación ya fijó la próxima fecha, ¿no? La fijó para el próximo viernes y sábado, porque bueno, está el tema del Estadio Centenario para el concierto que va a haber de Aerosmith. ¿Esto quiere decir que ya saben que se va a levantar el conflicto, o se están jugando a que se levanta el conflicto, o se fija igual a la espera de lo que pase? No, nosotros somos optimistas de que se pueda levantar el conflicto. Por un tema de organización del campeonato, de lo que significa fijar una etapa y lo que significa contratar el personal policial, todo lo demás, hay que hacerlo con tiempo, ¿va? Las declaraciones y lo que hemos leído a nivel de prensa en el fin de semana hace pensar de que la propuesta elevada por el Ministerio podría llegar a ser aceptada por el gremio. Estamos hablando de una propuesta que ha sido hecha en forma prácticamente que personal, sino no en presencia, pero sí en nombre del Ministro de Trabajo. Es una propuesta que contempla todos los aspectos que han reclamado los funcionarios recaudadores. Así que somos optimistas de que en la asamblea de hoy se levante la medida de huelga, digamos, de paro, y sigamos negociando, lo que no quiere decir que se solucione el conflicto. Claro. Pero sí levantar la medida y seguir negociando. Ahora, hay otra negociación simultánea, que es la negociación con los árbitros, ¿no? Donde hay, entre otras cosas, los árbitros están reclamando que los líneas perciban el mismo salario que el árbitro principal, lo cual hoy significa aproximadamente una duplicación de los salarios, por lo que, tomando en cuenta que son dos líneas, es como un quinto árbitro en cada partido. Es decir, llevado al total del fútbol, no sé, deben ser como 100 jornales, no sé si tantos, pero por lo menos 50, 60 jornales más por fin de semana. ¿Cómo viene esa negociación? El fútbol es muy generoso y en general buscando soluciones y acercamientos ha ido solucionando determinados reclamos que se han venido dando a través de la historia. Con los árbitros nosotros, particularmente este Ejecutivo, tuvo una negociación en el 2010, cuando Uruguay llega del Mundial, tenemos un conflicto arbitral por una situación de reclamos salariales y rubros que no se le pagaban los árbitros. Logramos un convenio colectivo que tiene vigencia hasta el 2014 y ahí fue una negociación
muy compleja, que se llevó durante mucho tiempo con los árbitros, con el gremio de los árbitros, y se llevó una solución. Hoy hay otros planteos, son otras las necesidades que tienen los árbitros, y bueno, evaluaremos, nosotros tenemos que consultar, hablar con los clubes, ver cuáles son las posibilidades que hay, tanto en la pauta salarial, en este tema, que no sé si encaja dentro de lo que es un aumento salarial, un aumento en la función, pero bueno, esperemos. La intervención del Ministerio acá va a ser muy importante, por su experiencia, por estar en el ramo, y aguardamos a llegar a soluciones que no nos lleven más a estas situaciones de conflicto que hemos pasado este fin de semana. Aníbal de Oliveira, secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, muchísimas gracias por haber venido a aclararnos estos temas de lo que pasó y de lo que podrá pasar. Y bueno, ojalá que el próximo fin de semana tengamos fútbol. Gracias por habernos acompañado. Ojalá que así sea, y ha sido un placer estar aquí. Muy bien. Nosotros seguimos porque tenemos para ver una cantidad de goles de uruguayos por el mundo. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Sin fútbol acá hay que destacar a los uruguayos de por allá. Vamos a recorrer lo mejor del mundo de la pelota con los compatriotas que convirtieron. Luis Suárez hizo 2 goles ante el Sunderland en la victoria 3-1 del Liverpool en la Premier League. Luisito lleva 40 goles en el fútbol inglés y 53 goles sumando las competencias internacionales. Cavani es el matador que simula a la pileta para tomar la decisión desde los 11 metros. Edinson ya festejó 4 veces e hizo el segundo en la victoria del PSG ante Toulouse. Abel Hernández ya gritó 27 veces con la rosada del Palermo. Hernández se le marcó en la Serie B al Padova, Empoli y Cesena. Fue 3-0 la victoria ante el Stabia. Matías Corujo también sigue gritando, es el tercero en el clausura para Chiche. Lleva 7 en Cerro Porteño. El Popular de Barrio Obrero venció a Nacional por mínima. Además, Corujo ya le había convertido a Rubio Nui, Deportivo Carapeguá y Deportivo Capiatá. Carlitos Bueno de Carambola consiguió su segundo gol con el Pirata cordobés. Belgrano goleó 3-0 a Racing en el torneo inicial. Diego Vera convirtió de penal en la victoria del Atlético Rafaela ante Olimpo 2-0. Es el tercero en el inicial para Viruta, que además le había gritado a Lanús y a All Boys. Juan Manuel Olivera sigue gritando con el Náutico. El flaco entró a los 46 y en el minuto 51 puso la cabeza en la victoria 3-0 sobre Curitiba. Náutico sigue último en el Brasileirao. Ribair Rodríguez ligó poquito y nada, salió lesionado a los 3 minutos en la victoria de Boca 2-0 ante Quilmes. Sobrecarga en el abductor derecho lo puede dejar fuera del superclásico del próximo fin de semana. En Madrid manda el colchonero. Atlético ganó por mínima ante Real. Godín terminó con un leve guince de rodilla, pero estará para la doble actividad de las clasificatorias. Hay novedades en la fecha de la Liga Uruguaya de Básquet para esta noche porque se suspendió el juego en Larre Borges entre Olimpia y Goes. Bien, se suspendió porque no estaba habilitado por bomberos. La Intendencia entonces tuvo que cerrarlo. Lo curioso es que ya se jugó un partido de la Liga en ese mismo escenario que no estaba habilitado por bomberos. Hoy hay 2 juegos en Malvin. 21-15 juega Malvin con Montevideo y en Cordón 21-15 juega Hebraica y Maccabi frente a Aguada en el gran partido que tiene la segunda fecha de la Liga. Mañana 21-15 todos los partidos. Sayago va con Tabaré, Bohemios ante Atenas, Biguá frente a Defensor Sporting y Truil ante Nacional, todo por la Liga Uruguaya de Básquet. Hay otro futbolista de Peñarol que ya está comenzando a hacer las valijas para irse a jugar a uno de los poderosos del viejo continente. Le pasó a Guillermo Varela, que fue fichado por el Manchester United, y ahora dicen desde Europa que Barcelona está interesado en Kevin Méndez. Kevin Méndez es un talentoso volante con pinta de futuro crack. Brilló en el Sudamericano Sub-17, es generado en las formativas de Peñarol y aseguran tiene su futuro lejos del Uruguay. Los medios europeos afirman que Barcelona tiene todo avanzado para que el nuevo Tevez, como le dicen por aquellos lados, se sume a la filial del equipo de Martino. Barcelona pagará 6 millones de euros para quedarse con el talentoso volante ofensivo de Peñarol antes que comience el Mundial Sub-17.
Ya estamos mirando de reojo la doble etapa de las clasificatorias, el cierre para tratar de llegar al Mundial de Brasil 2014. Primero ante Ecuador en Quito y después hay que recibir en el Centenario a Argentina, que llega con noticias alentadoras para el equipo de Tavares, porque Messi está lesionado y estará fuera de las canchas de 2 a 3 semanas. Barcelona tiene el mejor arranque de la liga en su historia, con 7 en 7, pero no todo es alegría. Messi dejó la cancha antes de los 90 minutos por una lesión. La Pulga se fue a los 30 con una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. El argentino se perderá el partido de Champions ante el Celtic y contra Valladolid por la Liga. Tampoco jugará ante Perú el viernes 11 de octubre en la penúltima fecha de las clasificatorias, ni ante Uruguay en el cierre del camino a Brasil. Se conocieron los fallos de los Premios Nacionales de Música otorgados por tercer año consecutivo por el Ministerio de Educación y Cultura. La Dirección Nacional de Cultura dio a conocer a los músicos uruguayos ganadores de los Premios Nacionales de Música 2013. La tercera edición de esta premiación tuvo 16 categorías en las que se juzgaron canciones en solitario de cada participante, premiando el primer y segundo puesto en cada género. Algunos de los músicos premiados fueron los siguientes. En la categoría Rock, Pop y Tendencia Vocal, el primer premio fue para Las Cosas del Tintero de Papina de Palma, mientras que el segundo lugar fue para Gigante de Hernán Draper. En la categoría Tango Vocal, por ejemplo, el primer premio fue para la obra Alfombra Roja de Laura Canoura, mientras que en segundo lugar se premió a la obra A Don Prudencio Navarro de Carmen Pi. Mariana Ingold fue una de las premiadas también en la categoría Murga Instrumental por su canción Hoy Pasé Por, mientras que el segundo puesto de esa categoría fue para Secretos de Murga de Fernando Calleriza. En el género popular de raíz folclórica e instrumental, ganaron Alejandro Luzardo por su canción titulada Octubre y en segundo lugar Las Palmeras de la Viuda de Luis Alderotti. El músico Hernán Draper, integrante de la banda de Max Capote, fue uno de los dobles ganadores de la premiación junto a Mariana Ingold, ya que este obtuvo también el segundo premio en la categoría Rock, Pop y Tendencias Instrumental por su obra Reflexión. Vale aclarar que los jurados no conocen a los autores de las obras a la hora de puntuarlos, ya que estos se presentan con un seudónimo. Más información sobre los ganadores se puede conocer en la web www.mec.gov.uy. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana continuará frío en la madrugada, con nieblas y neblinas aisladas. Temperaturas que ascienden gradualmente al avanzar la jornada, generando una tarde templada, con nubosidad dispersa, previéndose marcado descenso de temperatura hacia la noche. El miércoles tendremos un nuevo comienzo de jornada frío, con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde los registros termométricos se elevan gradualmente, favorecidos por la buena presencia de sol, generando condiciones templadas a cálidas, con cielo escasamente nublado, mientras que la noche continuará fría con cielo despejado. En capital y área metropolitana se espera una mañana fría, evolucionando de fresca a templada en la tarde, con cielo parcialmente nublado. En los próximos días permanecerá frío en la madrugada, con neblinas aisladas, evolucionando a templado en la tarde. Habrá pasaje de mucha nubosidad el día viernes, inestabilizando la zona. Vamos a culminar de la misma manera que comenzamos, con el mismo tema, ¿no? Hablando de los transportistas de combustibles, quienes culminaron su asamblea hace minutos y aceptan la esencialidad, van a comenzar a trabajar mañana a partir de las 6:15 de la mañana. Sí, va a demorar un poco más que se restablezca el combustible en las estaciones de servicio. Se prevé que sobre el mediodía va a ser normal el combustible y además se está anunciando que van a denunciar ante el Ministerio de Trabajo algunas condiciones por parte de las empresas de incumplimiento de contratos laborales. Bien, nos vamos, ya viene Gran Reserva, que pasen bien, será hasta mañana entonces. Hasta mañana.